Muchas gracias. Hola, para los muchos que no me conoceréis, me voy a presentar. Me llamo Mario Alonso Puig y brevemente voy a describir mi trayectoria profesional y personal a lo largo ya de los años. Mi primera etapa fue una etapa dedicada a la medicina, a la cirugía general y del aparato digestivo. Ejercí esa especialidad a 26 años y ya estaba de alguna manera muy orientada en mi práctica por lecturas que había hecho incluso antes de entrar en la Facultad de Medicina, lecturas que hablaban de que había un poder en el ser humano, un poder en nuestro organismo, un poder ya descubierto por los médicos griegos hace 25 siglos, que cuando lo activabas tenía un impacto enorme en la curación de las enfermedades. Algo que va incluso todavía en contra de esa mentalidad que a veces tenemos y que solo acepta como real aquello que se puede ver, aquello que se puede medir y aquello que se puede pesar. Los griegos de la escuela del Peloponeso no hablaban de algo que se pudiera pesar o medir, pero algo que era real, se podía experimentar esa sanación. Entonces, procuré durante esos años no solo aplicar lo que había aprendido en mi especialización y en mi paso por la Facultad de Medicina, sino también esa vocación, esa llamada a despertar de alguna manera el potencial dormido, específicamente en la curación de las enfermedades. La segunda etapa, muy orientada por mis propios pacientes, que fueron los que me guiaron en este caminar, fue el darme cuenta de hasta qué punto todo lo mental tenía una repercusión en lo material. Cómo el estado mental de una persona, como su alegría o su tristeza, su desesperanza o su entusiasmo tenían un impacto en el cuerpo. Empecé a leer algunas de estas cosas. En aquella época apenas se publicaba, ni la mayor parte de los psicólogos estudiaban en el mundo de las emociones. Empecé a ver cosas bastante sorprendentes y me di cuenta de que había un nivel todavía más profundo que el nivel de la materia, que era el nivel de la psique, el nivel de la mente, ¿no? Y cómo interactuaba con la materia. De tal manera que muchas veces sufrimos, no por causas aparentemente materiales, un dolor de hombro, un dolor de cabeza o una enfermedad la que sea, sino porque algo dentro de nosotros da la sensación de que está desajustado. Es como que tenemos la sensación de que es casi imposible ser feliz. Que tienes momentos buenos, tienes muchos momentos buenos quizá, unos cuantos o muchos momentos malos, pero que eso de la felicidad es algo ilusorio. Entonces empecé a estudiar con mayor profundidad las dinámicas de la mente, cómo opera el inconsciente. Viajé mucho, conocí maestros del Zen, me entrené con personas en los Himalayas, en distintos sitios, fundamentalmente para comprender qué había más allá de lo que era nuestra conciencia. Esto lo combiné con una exploración amplia del funcionamiento del cerebro, entendiendo cómo los dos lados del cerebro de alguna manera representan dos mentes diferentes. Y fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, vi efectivamente que compartir estas cosas que afectaban más a la dimensión psicológica, intangible, sutil de nuestra vida, tenía un impacto a nivel físico, las personas estaban mejor, te lo decían, tenían más ilusión. Y entonces empezó la tercera etapa, que será lógicamente la etapa última de mi vida, porque no concibo que haya un nivel más allá, igual lo hay, yo no lo concibo, que es el darme cuenta de que hay algo todavía más profundo que lo psicológico, que es lo espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual no hablo de lo religioso, hablo de aquello que trasciende nuestra lógica normal, aquello que abraza a los demás, aquello que está basado en el amor, que está basado en una comprensión mucho más profunda de la existencia, aquello que da un verdadero propósito en nuestra vida. Es decir, nos levantamos por la mañana no solo pensando qué necesito, qué quiero, qué me gustaría, sino qué necesita el mundo. Me viene a la mente un pintor al que yo admiro mucho, que es don Joaquín Sorolla, en una época muy difícil, donde había una tristeza generalizada. Y don Joaquín Sorolla decidió convertirse en el pintor de la felicidad. Él quería transmitir felicidad con sus cuadros y fue tremendamente criticado por algunos de los escritores de la generación del 98. Pero él había encontrado su propósito.
Uno puede encontrar su propósito a través de la cocina, como mi querido amigo Mario Sandoval o Pepa Muñoz, a través del arte, como don Joaquín Sorolla, a través de la arquitectura, a través de la enseñanza, en tu casa, con tus hijos, con tu pareja. Los canales son múltiples, pero tú notas que hay en ti una fuerza que quiere llevar lo que el mundo en ese momento necesita. En el momento en el que vivió don Joaquín Sorolla, el mundo necesitaba ilusión, necesitaba alegría, no necesitaba más tristeza, no necesitaba más pesimismo, necesitaba lo opuesto y decidió dar lo que faltaba, ¿no? Por eso cuando a mí me preguntan que cómo me definiría, porque claro, he dado tantas vueltas y he tocado tantos palos, como suele decirse, a mí me gusta definirme como un despertador, que lo que quiere es despertar a otras personas a su verdadera realidad, a su esencia, a su auténtico potencial. Porque cuando tú despiertas a tu potencial, sales de un mal sueño y te abres a un mundo de infinitas posibilidades. Muchas gracias. Hola Mario, me llamo Evalí. En tu último libro usas la metáfora del camino del héroe para hablar sobre cómo podemos sacar lo mejor de nosotros. ¿En qué consiste el viaje del héroe y cómo nos puede ayudar? Gracias. Gracias, Evali. Vamos a ver. Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién de vosotros ha visto algún episodio de la Guerra de las Galaxias? ¿Quién ha visto algún episodio de Harry Potter? ¿Algún episodio de Crónicas de Narnia? Bien. Todos ellos, sin excepción, utilizan una plantilla. Esa plantilla la desarrolló un investigador norteamericano llamado Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un estudioso de la mitología. Estudió tanto la mitología de Oriente como la de Occidente e incluso temas que no son mitológicos, temas reales, de personajes reales. Y se dio cuenta que aquellas personas que habían transformado de alguna manera su sociedad habían realizado lo que se llamaba un viaje del héroe, un viaje iniciático que les había llevado por un mar de pruebas y que finalmente, cuando habían transitado por ese mar de pruebas, habían sacado a flote, a la luz, algo que ellos tenían encerrado, pero que no sabían que lo tenían. Es como si ese tesoro que estaba en su interior hubiera emergido y lo pudieran haber ofrecido a otras personas. Él definió las distintas etapas del viaje del héroe. Hay una etapa de llamada, donde tú notas que algo se mueve por dentro, otra es decir sí o decir no. Si dices sí, transitas por un umbral, y luego ahí empiezas a tener una serie de encuentros que son verdaderas pruebas. A veces te encuentras con lo que no te gusta encontrarte. Él lo llamó los demonios, que no tienen una connotación religiosa, esas figuras que te asustan. En otras terminologías se utiliza la palabra dragones. Y también aquellas, lo que llamó los guardianes, ayudas inesperadas que te venían. ¿Por qué utilizo en mi libro El camino al despertar la metáfora del camino del héroe? Porque Campbell dice que el propósito del camino del héroe no es otra cosa que descubrir el valor de la compasión. La palabra compasión es sinónimo en la descripción de Campbell y en otras descripciones de amor. Descubrir el valor transformador del amor. Y añade que para descubrir ese valor transformador hay que ir más allá de los opuestos. Y esto es un tema de una importancia brutal. Porque cuando tú estudias el viaje iniciático del héroe, te das cuenta de que lo primero que tienes que superar es una forma habitual de ver las cosas. Es decir, nosotros reconocemos el blanco o el negro, ¿verdad? Si es de día o de noche, si es bueno o es malo, si me gusta o no me gusta, y nos parece que no hay nada más que eso. Sin embargo, sí hay una realidad mucho más profunda, una realidad que supera la polaridad, la separación, de la cual habla, por ejemplo, Lao Tzu en el Tao Te Ching, el eje del taoísmo, que es una filosofía de hace 2500 años en China, de una enorme profundidad y una enorme aplicabilidad. O sea, es un texto místico, pero cuando uno lo entiende, aunque sea de una manera sencilla, lo puede aplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en ese viaje del héroe tú te encuentras con la parte que no te gusta,
que rechazas, que hemos rechazado todos, que se llama las sombras, que ni siquiera reconocemos que las tengamos. Cuando tú te encuentras con las sombras, nuestro mundo polarizado dice, ¿quién ganará? ¿La parte bonita mía o la parte que no quiero reconocer porque no me parece nada bonita? Y este es el mundo de la polaridad. Pero en el viaje del héroe, y de hecho en el Camino del Despertar, en el libro, explico la fase. Cuando tú te encuentras con esa parte que has rechazado, con esa sombra, haces lo opuesto a lo que parece lo razonable. En lugar de pelear con ella, de intentar vencerla, decir yo soy más fuerte, la abrazas. Y en el momento en el que la abrazas, se produce una transformación, de la cual hablaba ya el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Fijaos qué impresionante lo que decía. Lo que se resiste, persiste. Lo que se abraza, se transforma. ¿Quién abrazaría la parte de sí mismo, de sí misma que no soporta este temperamento que tengo, esta cobardía, esta timidez, que quiero ocultarla para que no se vea? Pues qué curioso, cuando uno abraza su sombra, cuando uno abraza eso que no les gusta, se transforma. Y en lugar de ser, digamos, la parte favorable la que vence a la desfavorable, surge alegría, entusiasmo, creatividad, serenidad y confianza. Esto es tan difícil de entender con nuestra forma tan cartesiana de pensar que yo lo que utilizo es una metáfora que aprendí del premio Nobel Gerald Edelman. Tuve la suerte de conocerle, él ganó su premio Nobel por estudios del sistema inmune y nos explicó muy bien este concepto en otro contexto, ¿no? Yo quiero que os imaginéis el oxígeno, ¿vale?, con sus características, y el hidrógeno con sus características. Imaginaos que estuvieran enfrentados y el oxígeno no quisiera saber nada del hidrógeno. No quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de ti. Y entonces hay un momento en que el oxígeno quiere vencer al hidrógeno. No, el oxígeno abraza al hidrógeno, que resulta agua. Y diremos, bueno, esto es obvio. No es tan obvio. Porque fijaos qué cosa tan alucinante. Ninguna propiedad, ni física ni química del agua pueden ser deducidas de los gases de partida. Surge algo nuevo. Es la alquimia del universo. Emerge algo nuevo. Por eso, cuando tú emprendes el camino del héroe, abrazas a tus sombras, surge una paz interior, una alegría, un entusiasmo. Y dices tú, ¿pero de dónde ha salido esto? Si aquí era como el bien luchando contra el mal. No, es, entre comillas, el bien abrazando teóricamente al mal para transformarlo. Entonces, no he encontrado a lo largo de los años ninguna metáfora más bonita, más anclada en nuestro inconsciente, porque es parte de nuestro inconsciente colectivo, como lo llama Jung, que el camino del héroe. Lo que pasa es que yo el título del libro le llamo El camino del despertar, porque el camino del héroe, en el fondo, lo que te lleva es a despertar a una nueva realidad. Hola Mario, mi nombre es Débora. Llevamos un montón de tiempo ya recibiendo mensajes que deberíamos de dar lo mejor de nosotros mismos. Ser nuestra mejor versión. Bajo tu punto de vista, ¿qué requisitos deberíamos o tenemos que cumplir para conseguir alcanzar nuestro mayor potencial? Bueno, Débora, yo creo, si me permites, que siendo así, lo has explicado con mucha precisión, yo haría un pequeño ajuste del lenguaje. Yo creo que no deberíamos, que podríamos. Porque el lenguaje crea realidad en el ser humano. Entonces ya la palabra debería ya nos pesa. Yo debería ser como no soy, pero podría ser. Entonces vamos a ver. Vamos a imaginar, todos los que estamos aquí, que tenemos en la mano una bellota. A ver esa bellota que tenéis, que no la veo. Todos tenemos una bellota. Bien. Esa bellota, ¿a qué está llamada? ¿A morir como bellota? ¿A qué está llamada? A convertirse en una encina. ¿Estamos de acuerdo? Si esa bellota sigue su plan vital y se convierte en una encina, esa encina entendemos que puede dar muchas bellotas. Entendemos que esa encina puede dar mucho oxígeno, ¿correcto?
Entendemos que esa encina puede dar sombra a personas en un momento que se resguardan por el sol, porque hay mucho sol. Eso es sencillamente. Nosotros estamos llamados a que nuestra forma de ser y de estar en el mundo corresponda no a quien creemos que somos, a cómo nos vemos como una bellota, sino a quienes somos en realidad, una encina dormida en la bellota. Entonces, cuando una persona conecta con eso y quita esas creencias limitantes basadas exclusivamente en que lo único que hay es lo que veo, de manera natural esa fuerza de la que Freud llamó el conatus empieza a empujar y de manera natural esa bellota empieza a convertirse en una encina. Y ahí está lo que se llama el camino de la plenitud, donde al final la encina tiene una experiencia vital que nunca podría tener como bellota. Pero no solo eso, como bellota es ella solita, como encina, abraza a muchas personas, abraza muchas más posibilidades. Hola Mario, yo soy Jesús, yo también soy sanitario. Sabemos que eres médico especialista en cirugía digestiva. Últimamente he escuchado mucho acerca de que ahí se encuentra nuestro segundo cerebro. ¿Podrías explicarnos por qué? Bueno, Jesús, eso es una pregunta realmente que nos lleva a un mundo revolucionario. Nos lleva a superar probablemente una de las cosas más difíciles de superar para un ser humano, que se llama un paradigma. La palabra paradigma la acuñaron, como tantas cosas, los griegos, y paradigma quiere decir forma de ver. Voy a poner un ejemplo y luego hablaremos de tu pregunta. Si yo me observo a mí mismo y alguien me pregunta si estoy quieto o me estoy moviendo, yo diré, estoy quieto, correcto. Pero esto es un paradigma. Yo me veo quieto, pero en realidad yo no estoy quieto, porque si me salgo de la estratosfera y observo el planeta, veré que el planeta está girando aproximadamente en 1.700 kilómetros por hora. Luego, si el planeta gira, yo estoy en el planeta, yo no estoy quieto. Pero si me voy todavía más lejos, observaré que el planeta Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, gira a 176.000 kilómetros por hora. Es decir, no solo 1.700, sino encima 170.000. Y yo estoy diciendo que estoy quieto. Hace años, muchos años, quien hubiera dicho que esta posibilidad de que yo me estuviera moviendo existía, habría sido etiquetado como un loco. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los paradigmas nos encierran en una percepción y cualquier persona que se atreva a desafiarlos muchas veces es considerado un loco. Bien, entonces, durante muchos años el aparato digestivo se consideró dentro de un paradigma. Efectivamente, mostraba su capacidad para recibir alimentos de una forma y transformarlo en aquello que para el organismo humano era útil. Bloques para formar proteínas, metabolitos para obtener energía. Hasta que un científico, profesor Gershon, de la Universidad de Columbia, el jefe de gastroenterología, se dio cuenta de que este paradigma era limitante. No es que fuera falso, es verdad que en una realidad yo estoy quieto, pero en una realidad más amplia también me estoy moviendo. Entonces se dio cuenta de algo que era conocido, pero no suficientemente valorado, del número brutal de neuronas que hay en el tubo digestivo y que se atribuía que solo se dedicaban a mover, el plexo mientérico, se dedican a mover cosas ahí para que el tubo digestivo vaya propulsando los alimentos. Empezó a indagar más y empezó a estudiar cosas que producían procesos químicos, de tal manera que hoy en día, sin género de duda, el aparato digestivo es considerado un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es capaz de afectar a nuestro estado de ánimo, es capaz de afectar a nuestra personalidad, es capaz de afectar al nivel de funcionamiento de cualquier órgano del cuerpo, es capaz de afectar al grado de inflamación o falta de inflamación del cerebro relacionado con cuadros de ansiedad o depresión. Y cuando hablamos del aparato digestivo no hablamos solo de la parte más nuestra, sino de aquello que vive en la luz, en la cavidad hueca. El aparato digestivo se llama la microbiota.
y que está interactuando constantemente, no ya solo con el aparato digestivo que la alberga, no solo la casita que la hospeda, sino con células a distancia. Genes de la microbiota, sobre todo de las bacterias que viven en el tubo digestivo, influyen directamente en genes que están, por ejemplo, en las células adiposas, las que acumulan grasa en nuestros tejidos, ¿no? Entonces, esto ha abierto un campo inmenso, lo mismo que el conocimiento de que la Tierra rota y que la Tierra gira alrededor del Sol ha sido clave en todo lo que es la astronomía, los viajes espaciales. Esto ha sido clave, por ejemplo, para una cosa alucinante, que es entender que muchos cuadros de ansiedad y de depresión pueden mejorar más con un cambio en la nutrición que con ansiolíticos y antidepresivos. Que cuadros que clínicamente no entendíamos muy bien, cuadros como la alergia o cuadros como las enfermedades autoinmunes, el lupus, en fin, todas estas enfermedades conocidas, incluso cuadros degenerativos, como puede ser la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, que todos conocemos, pueden tener su origen en un desajuste del tubo digestivo, lo que se llama el intestino poroso o intestino permeable. Antes hablaba en la presentación de que todo está conectado, el cuerpo, la mente y el espíritu. Fijaos qué impresionante. El estrés psicológico sostenido en el tiempo, el distrés, según lo definió el profesor austríaco Hanseli, produce un impacto tan marcado en el segundo cerebro que puede ser esa alteración la que genere un montón de enfermedades, por ejemplo, enfermedades que consideramos o que se llaman hoy enfermedades mentales. Fijaos qué impresionante. Y también qué curioso. Cuando una persona cuida de su aparato digestivo, su nivel de estrés crónico baja. Fijaos la importancia que tiene esto, ¿eh? ¿Es verdad que el tubo digestivo sirve para procesar los alimentos? Sí. ¿Es verdad que desde una perspectiva yo estoy quieto? Sí. ¿Es verdad que no es la única perspectiva? ¿Es verdad que hay... ¿Dónde están las mayores posibilidades? ¿En lo que conocemos? No, en lo que está por conocer. ¿Qué ocurrió? Que cuando el profesor Gershon empezó con estos comentarios, ya os podéis imaginar algunas de las críticas. Eso es como cuando mi maestro profesor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard, estaba en el hospital enfrente del mío, empezó a pensar que a lo mejor la hipertensión arterial podía mejorar con la meditación. Imaginaos cómo le miraron en aquellos años, hablo de hace 30 y pico, 40 años. Y fue el primer científico en el mundo que fue a los Himalayas para hacer registros de los monjes en meditación. Y claro, imaginaos las críticas. Este ha perdido un poquito la cabeza, ¿eh? Este ha fumado algo raro, ¿eh? Este está tomando lo que no tendría que tomar. Se trajo a Boston, que es donde está el hospital, el Deaconess, se trajo a Boston su experiencia, sus registros, empezó a hacerlo con norteamericanos con hipertensión arterial y empezó a haber cambios impresionantes. Yo recuerdo una época que estuve en el Deaconess en trasplante hepático, bajar a su despacho a saludarle, porque yo me había formado con él, y me dijo, Mario, lo estamos enseñando, estos procesos de meditación, en enfermos que van a cirugía cardíaca, que van a la UBI y están obviamente intubados y están inconscientes, claro, tú lo sabes muy bien. Están intubados y están inconscientes. Si se han preparado previamente para calmar su mente, cuando van a la UBI estando inconscientes, su corazón da muchos menos problemas que si no se han preparado. Es como si el cuerpo captara el valor del silencio. Claro, hoy en día estas personas son considerados los grandes pioneros, ¿verdad? El profesor Herbert Benson, reconocido en el mundo entero, o personas, obviamente, Copérnico, obviamente Galileo Galilei, etc. Pero en su época, estos pioneros fueron los locos. ¿Por qué? Porque desafiaron el paradigma vigente. Entonces, incluso en el propio camino del héroe, decir que hay algo más que la polaridad, que el blanco, que el negro, que el bien, que el mal, que hay una cosa más allá, desafía el paradigma vigente. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido gente muy avispada, como George Lucas, que fue el escritor y creador de la Guerra de las Galaxias, que leyó a Campbell, claro. Y una vez le invitó a su rancho en California para, en privado, a hacerle una presentación de la primera saga de la Guerra de las Galaxias. Y Campbell estaba muy sorprendido y preguntó que por qué le había invitado. Y dijo, pues porque me he basado mucho en la comprensión de lo que es el camino del héroe.
El cambio en despertar. Y si no, mirad los diálogos entre el joven Jedi y Yoda. Decir, ¿de dónde has sacado esto? Kung Fu Panda... Kung Fu Panda otro tanto. Es decir, es como una plantilla de la que pueden salir muchas cosas. Es como una arcilla de la que puedes hacer, oye, pues una taza, puedes hacer un botijo, puedes hacer una vajilla, la que sea, ¿sabes? La puedes pintar, oye, y es todo diferente, pero la base es una arcilla. Hola Mario, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús García, me dedico al mundo de la comunicación y como tal hay un tema que me preocupa especialmente, que es la información que recibimos, las noticias que vemos, las palabras que escuchamos, cómo influyen y cómo afectan a nuestra salud. Sería un placer escuchar tu punto de vista al respecto y saber también qué podemos hacer para mantener una mentalidad más positiva. Vale. Cuando yo estaba en Boston, me compré un día el Boston Globe, que es el periódico de allí, y leí una noticia que me llamó la atención. Era un warning, un aviso de los psiquiatras de la Universidad de Harvard, en el cual recomendaban que no se vieran las noticias de la noche. Aquí era un poco sorprendente. Y argumentaban por qué. Y ellos decían que, en su opinión, dado que las noticias en general no suelen ser de lo más favorable, sino suelen ser dramas, sucesos, conflictos, guerras, cuando eso te lo llevabas al sueño, inducía insomnio. Y ellos estaban muy preocupados porque en Estados Unidos hay 100.000 accidentes de circulación al año por insomnio. Entonces, ¿qué quiere decir? No cabe duda que las palabras, las imágenes, cuando tienen un componente que es insistente, repetitivo y lleno de drama, si eso es lo que te llevas antes de dormir, que es el momento, el proceso en el que se reconstituye o se reconstruye la memoria, eso va a quedar grabado ahí y te va a afectar. O sea, ¿quién se acostaría y dormiría pensando que está en un mundo hostil? ¿Quién se dormiría pacíficamente pensando que está en un mundo peligroso? ¿Hay peligros en el mundo? Sí. ¿Hay conflictos en el mundo? Sí. ¿Hay cosas en el mundo que no nos gustan? Sí. ¿Se puede definir todo nuestro mundo así? No. Es más, el propio Albert Einstein decía que la pregunta más importante que nos podemos hacer es una. Porque esa pregunta, dependiendo de cómo la respondemos, va a afectar directamente a cómo vivimos la vida. Todos tendríamos interés en conocer esa pregunta, ¿no? O sea, una pregunta que si yo me hago, si me hago esa pregunta y la contesto de una determinada forma, ¿puedo vivir con más alegría, con más ilusión, con más confianza? O sea, contesto de otra, ¿voy a vivir con miedo, con desesperanza, con sensación de impotencia? Claro, obviamente esa pregunta no es que en general uno lo lleve a la conciencia y diga, a ver, me voy a hacer esta pregunta. No, es una pregunta que uno se hace inconscientemente y que inmediatamente va a determinar tus sentimientos y cómo percibes el mundo. La pregunta de Einstein fue, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Yo creo que pensemos juntos, ¿qué sucede cuando yo me pregunto, ¿vivo en un universo hostil? Y contesto, sí. Vamos a ver, con lo pequeñito que yo me veo en un universo tan poderoso, estoy todo el día con un canguelo, y si estoy todo el día con un canguelo, activo lo que se llama el sistema nervioso simpático, de forma sostenida. El sistema nervioso simpático está para activarse esporádicamente, no de forma sostenida. Esa activación del sistema nervioso simpático reduce el riego en ciertas áreas del cerebro, con lo cual pienso con menos claridad. En segundo lugar, me pone a la defensiva. Entonces alguien me pregunta, ¿cómo estás? ¿Por qué? Estoy a la defensiva. Se me acerca alguien y ya. Y luego, además, el sistema nervioso simpático es un sistema ergotrópico, y quiere decir que consume energía. Llego al final del día, estoy agotado. Quizá un poquito por las cosas que me han pasado y sobre todo por cómo me he relacionado con lo que me ha pasado. Sin embargo, si yo digo, vivo en un universo amigable, yo tengo mucha mayor capacidad para resolver los problemas, tengo más energía y más vitalidad. ¿Vosotros pensáis que mi día va a transcurrir de la misma manera? De ninguna manera, de ninguna manera. Es como el que se mete en el agua diciendo, ay por Dios que no me encuentre con una medusa, ay por Dios que no me encuentre con una medusa. Aquel que se mete en el agua dice, bueno, hay medusas, pero ¿cómo me lo voy a pasar en el agua?
¿Entendéis la diferencia? Pues es eso. Hola Mario, me llamo Pablo y tengo una pregunta y es ¿cómo podemos transformar el miedo en confianza? Vamos a ver, Pablo, vamos a hablar del miedo. Hay dos tipos de miedo. El miedo correspondiente o lógico a nuestra condición material, es decir, si yo veo un tigre y no tengo miedo, tengo un problema. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si veo una persona que se acerca con una navaja y no tengo miedo o no tengo una relación de miedo, pues puedo tener un problema porque no sé reconocer lo que es un peligro. Y la mayor parte de los miedos que no proceden del tener esa inquietud por un daño a nuestra naturaleza física, sino que proceden de la mente. Entonces, la mayor parte de los miedos proceden de la mente. ¿Qué pasa? Que la mente tiene tal poder sobre el cuerpo que el cuerpo reacciona como si el miedo fuera real. Entonces, en mi experiencia, el miedo se vence cuando tienes un motivo lo suficientemente poderoso. Quiero que os imaginéis dos edificios muy altos con una tabla en la azotea que conecta los dos edificios. Y nos dicen a cualquiera de nosotros, oye, atraviesa esa tabla. Y estás absolutamente atenazado por el miedo. Pero ves que al otro lado, en el otro edificio, hay una persona a la que tú quieres mucho. Imagínate un niño pequeño que no sabe muy bien dónde está y se va a caer si tú no vas. ¿Qué pasa con el miedo? Desaparece. Entonces, para mí, el miedo se vence fundamentalmente a través del amor. El amor a algo o a alguien. ¿Tú por qué has superado tu miedo y has cruzado la tabla? Porque amas a esa persona. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de emprender un proyecto? Porque amas esa causa. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de llevar a cabo algo que es complicado? Porque amas la posibilidad del resultado. El antídoto natural del miedo es el amor. No pensemos que es el valor. ¿Por qué una persona es valiente? Valiente es la consecuencia. ¿Pero por qué es valiente? Porque ama eso que quiere hacer. Y entonces, como ama eso que quiere hacer, se olvida de sí misma esa persona. Y en el momento en que uno se olvida de sí mismo, el miedo se desvanece. ¿Por qué tenemos tanto miedo las personas? Porque no sabemos amar. Nos da miedo amar. Si no nos diera miedo amar, no tendríamos tanto miedo. Hola Mario, ¿qué tal? Soy Marina, encantada de saludarte y bueno, quiero darte las gracias por ser despertador para muchos y muchas de nosotras. Me gustaría preguntarte qué es para ti la felicidad y qué consejos prácticos nos das para ser un poquito más felices. Muchas gracias. Bueno, Marina, esa es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde que tiene, digamos, conciencia de existir, ¿no? Para entender qué es la felicidad tenemos que distinguir la felicidad de aquello que se parece a la felicidad, pero no es la felicidad. ¿Recordáis la fiebre del oro en los Estados Unidos? Hubo la fiebre del oro y luego la fiebre del oro negro, la fiebre del petróleo. La fiebre del oro, ¿os acordáis? Hubo personas que se llenaron de alegría porque creían que habían encontrado oro. Y de verdad que se parecía al oro. Brillaba como el oro, era amarillo, era un metal, era duro. Era pirita de cobre. El oro de los tontos. Pero claro, hasta que se dieron cuenta de que eso no era oro de verdad, más feliz que una perdiz. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el bienestar subjetivo? La misma que entre el oro y la pirita de cobre. Es mejor tener pirita de cobre que no tener nada. Es mejor tener bienestar subjetivo que no tenerlo. ¿Qué es bienestar subjetivo? El goce de los sentidos. Estamos aquí, un sitio precioso, un estudio maravilloso, no tenemos frío, estamos cómodos, si necesitamos agua nos dan agua, bienestar subjetivo. Lo aprovecha cada uno, ¿vale? Tú bebes agua y se te quita la sed. No se le quita la sed al vecino porque vean que tú bebes agua. Bien. Nuestra sociedad, engañosamente, nos dice que el bienestar subjetivo es lo mismo que la felicidad. Por eso vivimos tan centrados en nosotros mismos, porque pensamos que no hay nada más. Y entonces lo que nos interesa es el poder, la fama y la fortuna. ¿Tienes poder? Tienes más bienestar subjetivo. Entras a los sitios, te hacen una reverencia. ¿Tienes fama? ¡Buah!
¿Tienes fortuna? Pues viajas mejor, tu coche mejor, viajas en una categoría mejor en un avión. Eso no es la felicidad. La felicidad es el gozo del corazón. Por tanto, si es el gozo del corazón, la felicidad viene de dentro, mientras que el bienestar subjetivo viene de fuera. ¿Qué ocurre? Que estamos tan distanciados del interior que creemos que como solo hay exterior, esto es la felicidad. No, esto es bienestar subjetivo. Está muy bien, es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mejor tener pilita de cobre que no tenerlo. Entonces, ¿cómo conectamos con la felicidad? Para mí, la felicidad siempre es compartida. Es, para mí, imposible experimentar la felicidad si no tienes la vocación de que otra persona la experimente. El bienestar subjetivo no tiene por qué ser compartido. Yo me puedo comer una manzana riquísima, me la como yo y yo lo disfruto. Pero la felicidad es cuando yo me importas tanto tú que divido la manzana en dos y de repente digo, madre mía, pero qué rica está esta manzana. No, está especialmente rica porque en ese momento soy especialmente feliz. Entonces, forma sencilla que no simple de ser feliz. Que realmente te importen los demás. Que realmente te importe lo que sientan y necesiten los demás. Que realmente todo lo que hagas, lo hagas no solo por ti, que está bien que lo hagas por ti, sino que lo hagas también por los demás. Y que cuando tú salgas de tu casa a trabajar o a una reunión, no estés pensando, no esté yo pensando, no estemos nosotros pensando a ver lo que saco de esta reunión, a ver lo que obtengo de esta reunión, a ver lo que me llevo de este encuentro, sino a ver lo que pongo en este encuentro, a ver lo que llevo a este encuentro. Y eso es otro paradigma, porque en el paradigma en el que vivimos, dar es perder. En el paradigma de la felicidad, dar es multiplicar. Y por eso hemos oído tanto esa frase que se queda muchas veces en puramente conceptual, dice, tú recibes más de lo que das. Y uno dice, sí, sí, pero que lo dé otro, que lo dé otro. Hasta que uno tiene un momento en el que da sin esperar y le viene de todas partes. Y es que la felicidad, a diferencia del bienestar, opera con leyes distintas. El bienestar subjetivo opera con las leyes del mundo. La felicidad opera con las leyes del universo. La conexión con el universo sí te da felicidad, sí te da oro. La conexión con las leyes del mundo te da pirita de cobre. Entonces, ese es el punto.